Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a las personas que se encuentran sintonizando este video. Mi nombre es Daniel Torres Rivera, soy estudiante de la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa en la Universidad CNSI. Actualmente me desempeño como profesor de educación básica en el nivel de primaria y resido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El presente video tiene como propósito analizar la información adquirida durante el módulo para poder aplicarla al ámbito laboral en la materia de psicología educativa. Y bien, comenzamos. Primero que nada, definiremos lo que es la psicología de la educación. Esta disciplina se dedica al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje y está dirigida a la comprensión, intervención y optimización de los procesos de aprendizaje humano y crecimiento personal en los ámbitos psicomotor, cognitivo, afectivo, social y moral. A lo largo de la historia y en el módulo 1 abordamos que la psicología de la educación pasó por diferentes etapas. Realizamos y visualizamos en la línea del tiempo cómo, en un principio, esta disciplina se encontraba enfocada principalmente al área clínica. Posteriormente, fue evolucionando hasta integrarse al ámbito escolar. Sin embargo, esta disciplina se enfocaba específicamente en atender a aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje. Más tarde nos dimos cuenta que la psicología educativa se fue agarrando fuerza y de alguna manera fue normalizándose en los centros escolares. Actualmente la psicología educativa busca proporcionar las herramientas necesarias para comprender a los estudiantes y utilizar las estrategias correctas para lograr el aprendizaje deseado. No debemos olvidar que la psicología educativa intenta explicar la manera en la cual el estudiante o en general las personas aprenden. Por lo tanto, esta disciplina es elemental en cualquier contexto escolar y desde mi punto de vista deben de diversificarse diferentes estrategias en todos los centros escolares y no únicamente enfocarse en atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Dentro de los alcances que ha tenido la psicología educativa, pues se encuentran proporcionar una enseñanza completa al estudiante, relacionándola principalmente con la parte integral, es decir, prestar atención no solo al área académica, sino también al área socioemocional. También se encuentra definir con bases científicas el concepto de la educación y sus fines. Como explicamos en un inicio, pues intenta explicar de qué manera las personas aprenden y qué estrategias se pueden utilizar para mejorar ese aprendizaje. También nos pretende dar los conocimientos psicológicos y científicos que fundamentan a la educación como una disciplina. No debemos olvidar que la psicología es una ciencia a través de la cual se fue desarrollando esta segunda disciplina que es la educación. De igual manera, la psicología pues nos presentan diferentes teorías del aprendizaje que de alguna manera se encuentran estrechamente relacionados con la educación. Otro de los elementos que nos incumbe el estudiar en esta materia tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la manera de cómo se presenta o transmite la información que se quiere dar a conocer, mientras que el proceso de aprendizaje se enfocará en conocer cómo es que el sujeto adquiere y aplica esos nuevos conocimientos. Este proceso de enseñanza-aprendizaje no es exclusivo de un centro educativo, sino más bien se da a lo largo de la vida del sujeto en los diferentes escenarios que enfrenta. Dentro de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje se encuentran las manipulaciones instruccionales. Estas se encuentran relacionadas con el ambiente donde se lleva a cabo el aprendizaje. En este caso, son todos aquellos elementos que realiza el profesor, el instructor,
que de alguna manera influyen en la adquisición de algún aprendizaje. Como por ejemplo, podemos citar si el profesor realiza o utiliza determinados recursos didácticos, su forma de hablar, su forma de expresión, la manera de explicarlo. Otro de los factores que intervienen en el proceso son las características del aprendiz, que en este caso son todos los factores que tiene el estudiante y que pueden afectar o favorecer su aprendizaje de manera directa o indirecta. En este caso, como ejemplo, podemos poner los conocimientos previos con los que el estudiante cuenta, es una característica del aprendiz, la motivación que tiene por aprender. Si nos ponemos a analizar un poquito y revisamos la pirámide de Maslow, pues serían las necesidades básicas, como es la estabilidad fisiológica, la estabilidad mental. Son todas estas características que posee el estudiante y que, como bien menciona aquí, van a determinar o van a influir en su aprendizaje. El tercer factor tiene que ver con el proceso de aprendizaje, que es el conocer cómo el estudiante selecciona, organiza e integra la nueva información que se le proporciona con sus conocimientos previos, es decir, la manera en que organiza o estructura el nuevo conocimiento para integrarlo a su bagaje cultural. Como siguiente factor, tenemos los resultados académicos, que es el rendimiento del estudiante medido a través de instrumentos de evaluación. En este caso, usualmente, pues se utilizan diferentes elementos que hacen o nos proporcionan información a los profesores sobre cuánto ha aprendido un estudiante. Los resultados académicos en muchas ocasiones tienden a influir en la motivación del alumno. Como siguiente factor se encuentran los resultados del aprendiz, que son los cambios en el conocimiento del estudiante debido a la integración de nuevas estrategias, conocimientos y procedimientos adquiridos. Que si trasladamos este último factor a la teoría conductual, pues se vería reflejado en un cambio de conducta observable en el sujeto. Sin embargo, si lo ubicamos en la teoría cognitiva, pues nos diría que no necesariamente tendría que ser un cambio conductual, sino que más bien pudiese ser un cambio a nivel cognitivo que hace el estudiante complementar la información que ya tiene para generar nuevas conexiones. Esta última también coincide con la teoría de Piaget. Muy bien. El siguiente factor que es de vital importancia tiene que ver con la motivación. ¿Pero qué es la motivación? Ospina la define como el motor del aprendizaje. Menciona este autor que es esa chispa que permite encender al aprendizaje e incentiva el desarrollo del proceso. El mismo autor señala que existen dos tipos de motivación. La motivación intrínseca tiene su procedencia a partir del propio sujeto. Está bajo su dominio y tiene como objetivo la experimentación de la autorrealización por el logro de la meta. Mientras que la motivación extrínseca es el efecto de acción o impulso que producen las personas determinadas hechos, objetos o eventos que la llevan a la realización de actividades. En palabras más sencillas, la motivación intrínseca es aquella que proviene de dentro del sujeto y lo impulsa a realizar determinadas acciones. Pudieran ser, por ejemplo, aprender. La motivación extrínseca es aquella motivación que viene de un agente externo y lo impulsa a llevar a cabo determinadas acciones. Para que nos quede más claro, vamos a poner un ejemplo en donde se citan dos tipos de estrategias motivacionales. En la primera, pues vamos a hacer uso de la motivación extrínseca. Dice el ejemplo. Como profesor de educación básica, el ejemplo que puedo citar, donde se hace uso de una estrategia de motivación extrínseca, es motivar a los alumnos con un reforzador positivo, que en este caso sería un premio, como lo indica el paradigma conductual, para que se esfuercen en conseguirlo y de lograrlo, otorgar el premio. Es el clásico ejemplo que le decimos al estudiante, en este caso si son niños de primaria, pues podemos ponerle a la persona que lo resuelva más rápido el ejercicio, le vamos a dar un dulce.
e inmediatamente el alumno se va a esforzar por realizar esa actividad para recibir esa motivación. En este caso, mi reforzador positivo es el dulce, ¿sí? Eso es una motivación extrínseca. Algo externo lo está impulsando a realizar. Por su parte, está también la motivación intrínseca, es decir, aquella que viene desde dentro. Y dice, podríamos citar el siguiente ejemplo. Tomar como punto de partida algún tema de interés en particular del alumno y plantearle preguntas detonantes que lo inviten a investigar. Eso también es muy común que suceda para motivar a los estudiantes hacia su aprendizaje. Es decir, tomar ciertos temas que de acuerdo a la edad pudieran ser atractivos o de interés para los alumnos y comenzar a realizar diferentes preguntas detonantes. Por ejemplo, si el tema es el sistema solar, pues una estrategia motivacional podría ser salir con los estudiantes al patio o a un área libre y observar el cielo y comenzar a realizar diferentes preguntas detonantes como de qué está hecho el Sol, cómo sabemos que existen los planetas, qué es una galaxia. De esa manera, el estudiante se va a interesar por ese tema y no es necesario la presencia de un agente externo que lo esté motivando, ¿verdad? Ellos mismos, con su interés por aprender, pues van a ir descubriendo los diferentes elementos que conforman el tema. Y pues bien, ya para concluir, tenemos que en la actualidad la psicología educativa ha centrado su práctica en el desarrollo de habilidades socioemocionales como resultado de la crisis que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Actualmente, en la educación básica, se ha incluido en el currículum la enseñanza y puesta en práctica de estas habilidades socioemocionales tan valoradas en el siglo XXI, puesto que se ha observado que muchos de los problemas sociales radican en el manejo y expresión de emociones, puesto que es importante enseñar a los alumnos a expresarse de manera asertiva, desarrollar el pensamiento crítico y el cuidado del entorno. Y pues bien, con esto podemos concluir que la psicología de la educación ya no se centra exclusivamente en atender a estudiantes con necesidades especiales, sino que también forma parte del currículo y va de la mano con la educación. De mi parte ha sido todo, esperando que este video haya cumplido con su propósito. Muchísimas gracias. Hasta luego.